Disney y Pixar acaban de sacar una nueva película que se suponía que iba a ser muy interesante sobre el espacio, sobre este niño que es capturado por unos alienígenas y que se lo iban a llevar a este lugar que según esto era muy semicomunista, todo comunitario, todos comparten con todo. Y la historia desde el principio empezó mal, pero ahora varias personas de Pixar internamente salieron a hablar con un medio que se llama The Hollywood Reporter en Estados Unidos para decir lo peor que venía la película y cómo se tuvieron que hacer recortes y como es un medio bastante progre, el Hollywood Reporter, y estos empleados, algunos ex empleados de Pixar que salieron a hablar, pues lamentan el hecho de que Elio no haya sido tan queer o tan LGBTQ alfabeto como inicialmente se pensaba que era, pero parece que Disney y Pixar nada más no entienden, nada más no ven la salida porque continúan intentando ideologizar todo lo que tocan y lo que no entienden es que la cultura, y como ya he hablado varias veces, está cambiando, pero al parecer Disney no está de acuerdo con también cambiar y pues conseguir un poco del dinero que antes podían recaudar en teatros y también en streaming. Entonces, veamos primero, y quiero leer bastante sobre este artículo, lo traduje del inglés al español. Ahí pueden ver que está traducido. Entonces lo voy a ir leyendo y enfocarme más en el artículo porque está bastante interesante. Pero el Hollywood Reporter dice: el camino catastrófico de Elio, la salida de América Ferrera, esta actriz que empezó a salir por muchos lados, la que salió en Barbie, la que dio este discurso feminista, el cambio de director y la desaparición de la temática queer, que creo que es lo que a muchos están felices porque por lo menos lograron sacarlo de la película, pero ya era demasiado tarde. Los creativos de Pixar que vieron la versión anterior de Elio, del director original, le cuentan a The Hollywood Reporter, THR, sobre el desafiante proceso de producción de la película. Elio simplemente se convirtió en algo totalmente sin importancia, le pusieron ahí, pero pues sin vida, era creo que lo que decía en inglés. Entonces metámonos un poco más. Quienes trabajaron en Pixar mientras se producía su último estreno cinematográfico, Elio, estaban encantados con las imágenes que vieron hace aproximadamente 2 años. Entre los momentos citados como favoritos por quienes estaban en el estudio de animación en ese momento se incluía una secuencia en la que el niño titular recogía basura en la playa y la convertía en ropa casera, que incluía una camiseta sin mangas rosa. El equipo de la película se refería a Elio mostrándole esto a un cangrejo ermitaño como su espectáculo de basura o su trash and show, creo que le pusieron en inglés, para los que entienden. Pero si compraste una entrada para Elio y no recuerdas haber visto esto, no es solo que elegiste el momento equivocado para ir por más refresco. Según varias personas con información privilegiada que hablaron con The Hollywood Reporter, Elio fue retratado inicialmente como un personaje con código queer. O sea, ya lo están diciendo abiertamente, ya están los que hablaron con el Hollywood Reporter, están siendo muy abiertos sobre lo que realmente venía detrás de esta película y muchas otras de Disney y Pixar últimamente que lo mantuvieron un poquito más escondido, pero de todas maneras todo el mundo se dio cuenta de las intenciones, en mi opinión. Lo que refleja la identidad del director original, Adrián Molina, como un cineasta abiertamente gay y claramente también latinx o latino, porque les encanta también meter eso por ahí. Otras fuentes dicen que Molina no pretendía que la película fuera una historia de salida del closet, le pusieron armario, ya que el personaje tiene 11 años y es lo que justamente todo el mundo anda diciendo, que los niños y las juventudes, los niños jóvenes antes de que lleguen a los 18 años, pues si empiezan a notar cosas o a sentirse diferente, o sea, está bien, pero no se lo metan en las escuelas, en especial a niños menores de 15, 16 años, que de todas maneras ya lo pueden encontrar en internet lamentablemente también, pero el hecho de que Disney y varios maestros y escuelas hayan decidido intentar abrirles la puerta o el camino a niños cada vez más jóvenes, de lo que no se han dado cuenta es que esto ha llevado en parte a que los jóvenes también están hartos, la generación Z, varios están moviendo lentamente y rápidamente también hacia más la derecha, hacia una forma de pensar más tradicional, porque los adoctrinaron ahora sí que en las escuelas y 24/7 con los arcoíris y con que tal vez también puedes ser gay o tal vez tienes sentimientos por otro niño o niña, etc. Entonces desde chiquitos ya los traían con esto y más vemos que varios ya están hartos y que está cambiando un poco las olas de la cultura sobre qué se busca hoy en día, así lo voy a decir. Pero bueno, claramente por lo menos entendía el director que a los 11 años probablemente no es bueno que un niño ande pensando en sexualidad, y si sí, quiere decir que
Si sí está pensando en sexualidad, quiere decir que algo o alguien lo ha inculcado o le ha metido eso en la cabeza, a veces por motivos asquerosos que no me voy a meter en eso, pero de cualquier manera esta caracterización se desvaneció gradualmente a lo largo del proceso de producción a medida que Elio se volvía más masculino, como si fuera muy malo, siguiendo los comentarios del liderazgo o bueno, de los directores y gente que está por encima en Pixar. Atrás quedaron no solo ejemplos tan directos de su pasión por el ecologismo y la moda, sino también una escena, porque ¿qué tiene que ver el ecologismo con ser gay? Pero bueno, y la moda también, a cualquiera le puede interesar la moda. Ahí vemos a Kanye West, que también anda con lo del señor del bigote y a la vez anda haciendo moda, pero bueno, una vez más son estos estereotipos que ahora intentan usar como prueba de que no, es que si les gustan las Barbies o las muñecas, a fuerzas quiere decir que es niña y quieren transformarlos en niñas y hacer cosas horribles con juventudes y menores de edad al decirles e inyectarles todo este tipo de ideología, y lleva a un camino médico del cual no se puede regresar. No me voy a meter en eso ahorita, me tardaría mucho tiempo, pero hablo bastante sobre el tema también, sino también una escena en el dormitorio de Elio con fotos que sugerían un enamoramiento masculino. Una vez más, el personaje tiene 11 años. ¿Por qué importa meter todo esto? Muchos personajes de Disney que son niños, pensemos en Andy de Toy Story, de toda la historia de Toy Story. Andy pues nunca realmente reflejaba si le gustaban las niñas o los niños ni nada. Era un niño y tenía intereses de niños y se inventaba mundos con sus juguetes y luego los juguetes cobraban vida gracias a su imaginación, en mi opinión, pero nunca antes tenían que haber puesto o dicho concretamente cuál era la sexualidad de los niños que metían en Disney o en películas de Disney o de Pixar o cualquier película para niños, básicamente. Indicios de la moda basura persisten en la película estrenada, con el chico vistiendo una capa decorada con cubiertos desechados y lengüetas de latas de refresco, aunque sin ninguna explicación sobre el inusual atuendo. ¿Qué es un niño? ¿Por qué necesita una explicación de que a fuerzas es homosexual y que a fuerzas lo hace porque está muy interesado en la moda y en los estereotipos de la comunidad alfabeto? Nada más, los niños se ponen también bolsas de basura y puede ser una característica de que nada más es un niño jugando con su imaginación. No a fuerzas todo tiene que ser ideología y concretamente, explícitamente sobre la sexualidad de un niño menor de edad. El turbulento viaje de Elio comenzó mucho antes de su desastroso desplome en taquilla durante el periodo del 20 al 22 de junio. De hecho, el verano de 2023 se convirtió en un año decisivo para la película animada sobre un niño solitario enviado al espacio por una organización intergaláctica tras ser identificado erróneamente como el líder de la Tierra. El pronóstico para la problemática producción se hizo evidente cuando la película de Molina, conocido por ser el codirector de Coco, el éxito de Pixar, ganador del Oscar en 2017, váyanme contando en los comentarios también qué pensaron sobre Coco, porque sé que hay sentimientos encontrados sobre esa película también. Realizó una proyección de prueba en Arizona, aunque los espectadores expresaron lo mucho que disfrutaron la película. También se les preguntó cuántos la verían en cine y ni una sola mano se levantó, según una fuente con conocimiento del evento. Esto hizo sonar las alarmas para los directivos de Disney, y acordémonos que ya para entonces, 2023 por ahí, ya habían indicios de que a Disney no le estaba, bueno, desde hace mucho tiempo, pero de que estaban tal vez pensando en cambiar las direcciones ideológicas que tenían, pero no lo hicieron. Ahorita voy a hablar sobre eso también. Fue por esta misma época que Molina presentó su último corte de la película a la directiva de Pixar. Existen versiones contradictorias sobre la respuesta exacta que recibió el director Pete Docter, el jefe de Pixar, al estrenarse el proyecto, y circulan rumores en algunos círculos del estudio de que Molina se sintió afectado por la conversación. Lo que sí está claro es que Molina abandonó el proyecto poco después y gran parte de Elio fue reelaborada bajo la dirección de Madeleine Sharafan y Domi Ishii. No importa mucho. Este es el director Molina, y ella es América Ferrera, la que iba a hacerle la voz de la mamá, pero ya terminó saliendo del proyecto también. Después de un año de retraso, la película llegó a los cines el 22 de junio y fue un fracaso, con solo $20.8 millones recaudados a nivel nacional. Y no nos olvidemos que, por lo que dice Disney, que siempre cambian también los costos y cuánto costó hacer sus películas, normalmente se gastan mucho más de lo que admiten, pero esta película costó alrededor de $300 millones, entonces que no haya recaudado ni 100 millones en el primer fin de semana, pues ya indica un claro fracaso monumental para no solo Disney, porque ellos ya vienen con varios fracasos, pero para Pixar, que pues de las últimas que sacó Inside Out 2 por lo menos, o
no sé, no me acuerdo cómo se llama en español, pero Inside Out 2 por lo menos le fue pues, bien, no le fue pésimo, como a Elio y varias otras cosas que han sacado, como Turning Red o Convirtiéndome en Rojo, la película esa del panda que tiene menstruación. No me voy a meter en eso tampoco, porque me tardaría mucho en criticar esa película, pero quiere decir que se gastaron $300 millones más todo lo que se gastaron en el marketing y en toda la publicidad y los anuncios de la película, cosa que casi nunca se incluye en los números finales de cuánto cuesta hacer una película, porque no lo quieren mencionar. El récord de apertura más bajo en taquilla de la historia de Pixar. Me entristecieron y me afligieron profundamente los cambios que se realizaron, afirma la ex editora asistente de Pixar, Sarah Ligatich, quien brindó retroalimentación durante la producción de Elio como miembro del grupo LGBTQ interno de la compañía PixPride. ¿Por qué Pixar, una compañía que hace normalmente películas para niños, películas pues que se centran en temáticas emocionales que te hacen sentir algo, que son muy buenos entendiendo la psique humana y que nos conecta a todos como humanos? ¿Por qué necesitan tener un grupo interno extra donde solamente es para la comunidad alfabeto? Y una vez más es esta división basada en identidades, basada en solamente un aspecto de la persona, cosa que durante mucho tiempo Pixar tenía la habilidad de sobrepasar e ir más allá de solamente color, identidad, sexualidad, etc. Y ahí claramente se ve pues uno de los grandes problemas que está teniendo y tendrá Pixar si se continúan fijando en esto nada más. Si bien elogia a Sharafian y She como cineastas, Ligatich señala que varios creativos que trabajaron en la película renunciaron después de que los directores compartieron su primer corte, probablemente recortando varias de las cosas que apuntaban a esta queer explícitamente. El éxodo de talento después de este corte fue un claro indicio de lo insatisfechos que estaban muchos con el cambio y la destrucción de esta hermosa obra. Otra fuente de Pixar niega que algunos renunciaran en respuesta a la salida de Molina. Los cambios en Elio fueron claros para un ex artista de Pixar que trabajó en la película y pidió permanecer en anonimato. Quedó bastante claro durante la producción de la primera versión de la película que los líderes del estudio estaban constantemente puliendo estos momentos en la película que aludían a la sexualidad de Elio por ser queer. Ahí está Elio por si no lo habían visto. Y rápido nada más hablo de que Disney ya lleva pues varios años intentando meterse más y más en política, meterse más y más en esto de las identidades, de volverse más progres de cierta forma, y es porque cuando llegó la oleada de todas estas nuevas enfoque y activismo hacia identidades, hacia colores, hacia cosas raciales, etc., Disney durante muchísimo tiempo, desde las épocas de Walt Disney mismo, a quien continúo admirando y sigo teniendo mucha admiración por el señor mismo y lo que construyó y la compañía y los valores que inculcó, que principalmente era que las familias pues pudieran pasar un buen rato ya sea viendo una película o yendo a un parque donde se podía incluir también a los adultos, de cierta forma a los padres, no a los adultos de Disney que vemos hoy en día sin hijos. Pero toda esa meta que tenía Disney era mantenerse bastante apartado, aunque sí no le gustaban los sindicatos y hubo todo un desastre en Disney internamente durante los años que empezaron a surgir sindicatos de animadores y otras personas, pero es de otra historia en la que no me voy a meter ahorita. Durante mucho tiempo, Disney como compañía y Walt Disney, el señor, se mantuvieron al margen de la política e intentaban, al igual que pues varios otros negocios, no centrarse en la política y meterse a dar opiniones políticas porque no les conviene, porque pierden la mitad o más de la mitad de su audiencia si se ponen a decir cosas políticas explícitamente, y en especial para compañías de entretenimiento durante mucho tiempo, aunque las películas mismas sí pudieran dar algún tipo de mensaje hacia un lado o el otro, mostrar cosas históricas desde otro lente, desde otro enfoque, etc. Durante mucho tiempo las compañías productoras de películas mismas intentaban alejarse de los temas políticos porque no les conviene y porque su meta principal es entretener o hacer a las personas pasar un buen rato o olvidarse de sus problemas, etc. Pero hemos visto más y más cómo se les olvida, y Disney en específico,
cuando pasó todo este tema de activismo racial, activismo por la comunidad alfabeto y de que varias ONGs se empezaron a meter en todos estos rollos de demandarle a las compañías hacer un esfuerzo para ya sea diversidad, equidad e inclusión, o un esfuerzo por incluir a más personas del alfabeto. Una de las cuales siempre hablo es el HRC o el Human Rights Campaign, y Disney se juntó mucho y se apegó mucho a los parámetros que les indicaba esta ONG, que no tiene nada que ver con la campaña de derechos humanos, aunque así se llama. Solamente hacen activismo por la comunidad alfabeto y solo se enfocan en eso y en la diversidad. La diversidad para ellos es tener más gente de la comunidad alfabeto. Entonces Disney decidió completamente cambiar su forma de ver la compañía y el mundo, y empezaron también a no despedir como tal, pero a decirles muchas gracias y adiós a todos esos hombres blancos que tenían mucho conocimiento en animación, muchos pioneros en la animación y en Pixar, por ejemplo, en específico, gente que había hasta construido varios de los programas que todavía usan hoy en día. Empezaron a intentar decirles como: muchas gracias por la participación, pero pásale para acá porque tenemos que abrirle espacio a personas con identidades diferentes y con colores diferentes, aunque tal vez no tuvieran el mérito o el conocimiento, o siquiera pudieran hacer algo en animación bien, pero decidieron llenar muchos de los puestos de los hombres blancos, viejos, malos, con personas que, pues mientras podrían haber sabido algunas cosas, tal vez si el proceso para contratarlos hubiera sido más justo, por ponerlo así, o basado en el mérito y las cosas que sí saben hacer, pues probablemente no hubieran sido contratados o hubieran tomado mucho tiempo en entrenarlos. Y vemos los resultados en las últimas películas de los últimos como 10 años de Disney y Pixar, porque se deshicieron de todos estos hombres blancos terribles que tenían mucho conocimiento y mucha experiencia, ya hasta forjando a Pixar mismo. Disney, como estaba diciendo, con el Human Rights Campaign y con este enfoque que le dieron muchísimo al activismo y a enfocarse en eso más que en cualquier otra cosa, pues por ejemplo en 2023-2024 el Human Rights Campaign ya ha hablado sobre esto, tiene un índice de equidad corporativa, y Disney, esta es de la página de Disney misma, muy orgullosos, siempre andan diciendo que Disney obtiene la puntuación perfecta en el índice de igualdad corporativa 2023-2024 de la fundación HRC. Y no solo eso, pero Disney estuvo dando y donando muchísimo dinero a este tipo de ONGs, también gracias a todos los parámetros de ESG, medio ambiente, gobernanza, environmental social governance, es que me lo sé en inglés, medio ambiente, gobernanza y cosas sociales, aspectos sociales o culturales, donde ahora las compañías no solo tienen que responderles y hablarles y darles resultados a los inversionistas y a las personas que tienen ahí metido dinero y para los cuales normalmente trabajan las compañías, además de para los que compran lo que venden. Ahora también estaban dedicándose casi al 100% a nada más enfocarse en todas estas demandas por parte de activistas, ONGs o activistas mismos como tal dentro de la compañía, que los empezaron a forzar a meter más y más, incluir más y más, y despedir a las personas que ya eran inconvenientes para Disney en esta nueva era social, de la cual ahora nos estamos retirando también gracias a los esfuerzos de muchas otras personas, como por ejemplo Robbie Starbuck. Y también quería rápidamente hablar sobre Film Threat, que es un canal y también una página web. Son dos críticos de cine que empezaron a hablar pues un poco en contra de Hollywood y lo que estaba pasando, y fueron casi exiliados. Ahora tienen un canal donde hablan sobre reseñas, películas desde una perspectiva pues más diferente, no la misma que vemos en los medios tradicionales. Hicieron toda una serie de expedientes sobre Disney y Pixar y lo que pasó y lo que llevó a que Disney sea como es hoy en día. Entrevistaron a muchos ex empleados de tanto Disney como Pixar, y este está escrito por Alan Ng, a quien admiro mucho, y también veo mucho a Film Threat también. Hacen en vivos casi todos los días. Pero dice, lo traduje del inglés al español: ¿cómo llegamos a esto? Como fan de Disney durante más de 50 años, era un fanático incondicional de la compañía, hasta el punto de que los lectores de Film Threat se referían a mí como un cómplice de Disney. Solía gastar miles de dólares al año en los parques comprando mercancía y viendo todas las películas que producía Walt Disney Company, pero algo cambió y la supuesta magia de
Disney empezó a desvanecerse. Hoy miles de dólares se han convertido en apenas unas decenas de dólares. No he visitado un parque desde los tiempos oscuros, 2020, y mi entusiasmo por todo lo que fuera Disney se ha convertido en desdén. Así que de nuevo, ¿qué pasó? La historia comienza con un evento no muy lejano que transformó radicalmente la empresa, tanto cultural como creativamente. Cabe destacar que este evento no es la causa de la caída de Disney, como demostrarán durante toda esta serie. Estas semillas se habían sembrado mucho tiempo atrás durante la era de Eisner, Michael Eisner. Él cambió mucho los parques también y hizo cambios radicales dentro de la compañía y dejó pasar también a varios de los primeros activistas que empezaron a cambiar las cosas dentro de la compañía misma. Este evento sirvió como catalizador del inevitable colapso creativo y financiero de la empresa que Walt Disney fundó hace 100 años, como conjeturó Elon Musk. Walt Disney se revuelve en su tumba como una broca. Bueno, está muy enojado Walt Disney desde la tumba o desde donde tengan su cuerpo congelado. Ese único evento fue la destitución del director creativo de Disney, John Lasseter. Esta historia sobre él no falleció John Lasseter, más bien lo está diciendo metafóricamente. Se contará desde la perspectiva de los empleados de Disney y Pixar, revelando lo que observaron y cómo se sintieron cuando ocurrió. Este es el John Lasseter dibujado. Pues cualquier fan de Disney conoce la influencia creativa de Lasseter en la compañía junto con su fundador Steve Jobs. Su trabajo pionero en Pixar dio origen a la industria de las películas de animación generadas por computadora, tal como la conocemos hoy. Tras el estreno de Toy Story, se convirtió en el centro de atención del público como el futuro brillante de Disney. Ya no alcanzó a leer por la planta. Gracias a su liderazgo en Pixar, las innovaciones en animación eclipsaron rápidamente el legado de Michael Eisner, el salvador y director ejecutivo inicial de Disney. Me atrevo a decir que John Lasseter estaba a punto de convertirse en el próximo Walt Disney, como el semidios creativo y la imagen pública de la compañía. Si veían estos detrás de las escenas de varias películas de Pixar, siempre mostraban a John Lasseter dando los tours y se ponía siempre camisas como estilo hawaianas. Por si se acuerdan de quién es. Finalmente, en 2004, la noticia del inminente divorcio de Pixar y Walt Disney Company llegó a los titulares y a los medios y sembró el pánico entre los fans de Disney. El poder mágico de Eisner sobre la compañía se desvanecía y Roy, el sobrino de Walt, emprendió un intento hostil por recuperar la compañía, lo que resultó en la designación de Bob Iger, el que ha causado varios de estos líos desde que entró como nuevo director ejecutivo. Él antes daba las noticias y él daba el clima en las noticias. En 2006, uno de los primeros pasos de Iger fue la compra de Pixar por $7.4 millones, lo que convirtió a John Lasseter en director creativo de Disney. La fusión puso a Lasseter a cargo de la supervisión de múltiples aspectos de la compañía, principalmente Pixar y Disney Animation, y fue cuando le estaba yendo mejor a Pixar, a Disney, estas épocas donde tenían como este segundo, casi tercer renacimiento, cuando John Lasseter empezó a estar en la mira y a ser el director creativo de Disney. Pero lo que pasó después es que gracias a varias acusaciones, de las primeras de hecho del movimiento Me Too por parte de empleadas o ex empleadas mujeres en su gran mayoría, de que este señor las abrazaba mucho y demasiado largo, e intentar pues derrocar a este hombre blanco que ahora tenía todo el poder, en mi opinión fue lo que pasó con todas esas acusaciones que se hicieron hacia John Lasseter y todo este meollo en el que entró Pixar, del cual se trataron de deshacer bastante rápido y por ende pues diciéndole adiós, muchas gracias a uno de los visionarios creativos de Disney y Pixar que tuvieron desde casi Walt Disney mismo. Decidieron deshacerse de él nada más por meras acusaciones que se le estaban haciendo por parte de empleadas, algunas enojadas, algunas que se sentían que las habían ignorado en varias ideas creativas que habían tenido. Luego me puedo meter más en esa historia si quieren. Pero desde entonces fue cuando empezó básicamente la caída de estos grandes hombres, en su mayoría, algunas mujeres también, que meramente, una vez más, por su color de piel o por su liderazgo o por su trayectoria dentro de Disney, ahora ya no cabían, porque había que hacer espacio para traer visiones nuevas e historias nuevas que desde que empezaron a sacar a todas estas personas no han funcionado y casi no han pegado, en especial ahora que ya se ve que la compañía completamente dio un 180 y se apega mucho más a lo que le piden los activistas y algunas personas en X, antes Twitter, que a sus verdaderos fans y a pues su público, el que más les debería importar, que son los niños y películas para niños. Pero Disney continúa bajo este camino porque
Los inversionistas de Disney rechazan la propuesta de retirarse del índice de diversidad del Human Rights Campaign o la campaña de derechos humanos. Esto fue en marzo de este año. Había una propuesta de pedir que por parte de algunos de los inversionistas de Disney y de los clientes, bueno, de los que consumen Disney, que se salieran del índice de equidad corporativa de HRC o de la campaña de derechos humanos, y terminaron no queriendo hacerlo. Entonces claramente muestra una postura donde no les importa a su público, no les importa lo que la gran mayoría de las personas que podrían consumir su contenido y no darle solo $20.8 millones en taquilla los primeros 2 días. No les importa seguir con el activismo y seguir haciéndole caso a las pocas personas dentro de Disney que están pues ahora sí que manteniéndolos en mancuernas sin poder realmente ser creativos y solo apegándose a guiones donde o creen que va a vender o creen que va a satisfacer las necesidades de activistas que pues no les importa y no creen en el arte. Pero estamos en vivo, entonces me voy a leer sus comentarios en vivo si quieren venir a comentar, discutir, debatir sobre los temas que esté hablando. Entonces por favor no se les olvide suscribirse, darle like y venir a los en vivo a las 9, normalmente a las 8 de la noche hora Ciudad de México, pero me voy a leer sus comentarios. Warner García dice: lo malo que Disney quiere poner inclusive forzando quiere fuerzas y todo, mantener cosas que nada que ver a los chiquitos y a los niños. Exactamente, y que ni siquiera entienden. Bueno, ahora más porque también se los están metiendo en las escuelas, pero bueno, creo que... Avísenme si cambiaron porque creo que hubo un cambio dentro de YouTube donde cambiaron los nombres de usuario. Entonces avísenme si tenían un nombre antes de usuario y ahora es otro. Luis Meina Sánchez dice: hola a todos, esperando que estén teniendo una excelente noche. Solo escribiré Get Woke, Go Broke y pregúntenle a Jaguar. Exactamente, también hice una historia sobre Jaguar y todo lo que pasó ahí. Pero Disney parece que no le importa Go Broke, y si continúan nada más... que les importe la ideología, entonces así vamos a terminar. Walker dice: Walker, hola, te extrañamos ayer y en la mañana. No voy a ver una película de Disney hasta que la inclusión sea completa, o sea, tiene que ser una protagonista que sea mujer africana, asiática, lesbiana, trans, con una pierna ortopédica. Exactamente, a eso van a llegar. Probablemente ya había algún proyecto en pie o escrito que fuera de ese tipo dentro de Disney, pero que ahora están intentando borrar, cambiar, cortar, quitarle todas las cosas de esta época, últimas 2 décadas hiper woke las voy a llamar, y hacerlas un poquito menos woke. Pero como con Helio, si el guión ya estaba mal, si todo el concepto venía mal y sin creatividad y nada más haciéndolo por meter ideologías, entonces no se puede cortar y va a terminar aún peor que si hubieran dejado todo lo queer ahí adentro. Rafa Lainez H dice: la censura fue absurda, difumina lo inmoral de la homosexualidad y crea un estereotipo negativo también, y no deja que se hable abiertamente y de los aspectos diferentes tampoco.